Y bienvenidos aquí a El Neney SB, un canal pues en el cual estaríamos mostrando un poco de lo bonito que es nuestro país, El Salvador. Estaríamos recorriendo algunas saliditas normales, les estaría dando algunas recomendaciones donde poder ir, así como en este día nos encontramos en Apopa City. Estamos justamente en el parque que está frente a la alcaldía municipal de Apopa y a la iglesia de Apopa, así que les vamos a mostrar algún lugar donde ustedes puedan venir a pasear, venir a disfrutar un poco en familia y venir a echarse una buena comidita. Nos vemos. Dando un paseo por el parque nos encontramos el monumento a Niña Nicha, quien vivió en Barrio El Calvario y fue una de las principales representantes del trabajo de alfarería en Apopa, confeccionando comales, vasijas, entre otros productos de barro. Fue gracias a ella que fueron conocidos como los quemados de Apopa, esto en referencia al color del barro cocido. Apopa fue una población pipil precolombina. En 1840 se llamaba Santa Catarina Apocapa. El nombre Apopa proviene del idioma náhuatl y significa vapor de agua. Ciudad de las neblinas. Apopa era pueblo grande de San Salvador. En 1960 su población era de 2.114 habitantes, alojados en 247 casas de paja y 79 de teja. Por decreto legislativo, el 7 de marzo de 1874 se concedió el título de villa. El 7 de junio de 1921 el título de ciudad, en premio del estado del progreso en que se encontraba. En su escudo representan dos cerros, el Sartén y Guaycume. En el centro, el cultivo de caña de azúcar, por su origen agrícola, iluminado por la luz del sol, y en el firmamento, una paloma, una rueda dentada, símbolo de su pujante actividad industrial. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí en el barrio El Calvario y nos vamos dirigiendo hacia una de las casas donde se elabora la choromba. Ustedes se preguntarán qué es choromba, o algunos apopenses que están siguiendo este canal y están viendo este video, por favor dejar like y dejar ahí su comentario de qué es la choromba. Así que amigos, les voy a explicar más o menos qué sería la choromba. La choromba es una pupusa muy reconocida por todo habitante de Apopa, que en ese caso se detalla de una pupusa de gran tamaño. Así que acompáñanos amigos para que de esa manera puedan descubrir cómo son las chorombas. Mientras tanto, me estoy dirigiendo hacia una de las lugares en los cuales se elaboran las pupusas chorombas, ya que normalmente es la única pupusería que la hace en el pupusódromo de aquí del barrio El Calvario. Sería una casa muy especial que todo apopense la conoce. En ese momento pues les estaría dando un recorrido para cómo llegar, viniendo desde el parque o desde la alcaldía de Apopa hacia esta casa donde hacen esta deliciosa pupusa. Vamos a pasar aquí por algunos restaurantes, algunos locales de comida que podemos ver. También tenemos a mano derecha el pupusódromo de la Plaza Sevilla. Pues aquí podemos encontrar muchos puestos de pupusas, pero nosotros nos vamos dirigiendo hacia un lugar especial para ver si tomamos el reto de comer una pupusa choromba. Normalmente estas pupusas tienen un precio de $6 cada pupusa. Esta pupusa es de gran tamaño, por lo cual yo recomiendo de que si aceptas el reto, tienes que venir con espacio suficiente en tu estómago. La pupusa es de gran tamaño, por lo cual recomiendo de que si aceptas el reto de comer la choromba,
vengas con espacio suficiente en tu estómago. Y justamente aquí, amigos, enfrente de este parque podemos encontrar el puesto donde venden las famosas chorombas. Y aquí tenemos en pantalla, amigos, el tamaño de una choromba. En esta ocasión fue una choromba mixta y vamos a proceder a hacerle unos respectivos cortes porque no alcanzábamos a comernos una completa porque habíamos almorzado tarde. Y también, amigos, pedimos pupusas pequeñas para ver la relación del tamaño con lo que sería una pupusa choromba. Hay muchas formas de cómo comer una pupusa. Hay muchos lo comen todo junto, pero hay personas que son como yo, que padecemos de pupohidrofobia, la cual comemos las pupusas totalmente separadas. Y esta es una forma en la cual un salvadoreño puede comer una pupusa. Nos vemos en el siguiente video.